Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir dando comienzo. Ya hay varias personas conectadas, se están conectando algunos otros, así que para ir cumpliendo con el compromiso del tiempo, vamos a dar comienzo a esta charla, a este nuevo espacio. Vamos a tratar de llegar antes de las 14, a ver si nos liberamos unos minutos antes. Primeramente, bueno, gracias por sumarse, gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá y tratar bueno, de escuchar un poquito lo que vamos a charlar, lo que vamos a tratar en la charla de hoy, en donde, bueno, también queremos no solamente compartir desde el lado de Práctica algunas conclusiones y algunas experiencias, sino también interactuar con ustedes, que pueda ser un poco un ida y vuelta dentro de lo que este espacio y el formato webinar nos va a permitir. Pero bueno, vamos a tratar de ir interactuando. Así que bueno, gracias por sumarte. Sabemos que estamos con los tiempos complicados, así que bueno, que estés acá y que puedas sumarte es muy importante también para nosotros. ¿Quiénes vamos a estar hoy en esta charla? Bueno, tenemos una persona, Mariano Nasif, que ahora se va a sumar posiblemente en un ratito. Tuvimos un cambio de planes, así que no va a estar ahora de movida, pero sí va a estar Claudia. Claudia, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Claudia? Buenas tardes a todos. ¿Con ganas de abordar esta charla? Obvio, acá Muy estamos. bien, muy bien. Bueno, acá estamos con Claudia, quien les habla, Martín Cordiano. Somos del equipo de Práctica, como Scrum Master, Coach, parte de nuestro equipo, de nuestra comunidad de agilistas, como llamamos nosotros, que tenemos internamente. Hoy un poco más de 40 personas que conformamos esta comunidad. Bueno, algunas de estas personas somos los que vamos a estar hoy llevando adelante esta charla. Así que vamos a tratar de usar el chat para empezar a comunicarnos. Seguramente en el transcurso ahora de la conversación, de esta charla, vamos a pedirles que bueno, nos compartan alguna experiencia, que nos pasen algún comentario, dudas, consultas, lo que quieran, lo pueden ir dejando por el chat y lo vamos a tratar de ir levantando en vivo en el minuto a minuto de esta sesión. Y la sesión va a quedar grabada en un canal de YouTube. Ahora les voy a contar un poquito más adelante dónde queda esta charla. Por si no lo sabías, bueno, en realidad esta charla de Academy es una segunda, vamos a decir, segunda ola, que estamos acostumbrados a esto. Hay una segunda ola que ya la empezamos el año pasado y ahora vamos a hacer una sesión un poquito más limitada sobre distintas temáticas que vamos a ir abordando. Hoy vamos a hablar un poquito sobre agilidad. El título decía Agilidad 2021 y algunos antipatrones. ¿Y por qué hablamos de Agilidad 2021 y algunos antipatrones? Bueno, ahora vamos a tratar de resolverlo. Entonces, la charla de hoy, Practi Academy, va a ser sobre agilidad. ¿Qué nos está pasando a esta altura del año? Ya casi a mitad de año, ¿qué pasa con la agilidad y hacia dónde podemos ir o qué nos pasó? Como les decía, los videos, esta charla va a quedar grabada en el canal en YouTube, en un canal que se llama Practia.global. Pueden encontrar ahí no solamente esta charla, sino todas las que estuvimos dando y todas las que se vayan a dar hacia adelante. Y en el canal de agilidad, puntualmente, van a encontrar esta y todas las otras charlas que estuvimos dando, también así las de un foro de Business Agility que tenemos como parte de Práctica, también lo van a encontrar en esta playlist de agilidad. O sea, van a encontrar las de agilidad que damos acá a través de la Academy y las que tenemos en otro foro que se llama Business Agility, por si no lo sabías, también nos puedes encontrar ahí y próximamente vamos a tener alguna otra charla donde también hablamos de agilidad en el negocio, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito más desde agilidad, desde nuestros roles de Scrum Master, de Product Owners, bueno, entender un poquito cómo estamos desde ese lado. Si tenés alguna duda,
si querés contactarte con nosotros, ahí tenés el correo, lo voy a dejar también acá por el chat de esta sesión. Vas a encontrar ahí el mail. Si nos querés contactar, querés que te pasemos algún material, alguna de las charlas que estuvimos dando el año pasado, o si te interesa algo de lo que charlamos hoy y querés más información, más material, compartirnos algo o que podamos ayudarte en algún tema puntual, nos podés contactar en este correo. Ahí lo acabo de compartir por mail. Y vamos a arrancar, como les decía, el título de esta charla, el título de la invitación, el título del evento, decíamos de Agilidad 2021 y antipatrones, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, queremos y entendemos, ya estando prácticamente a mitad de año, hacer como un análisis de algunos números, de algunas tendencias que nos dejan algunas encuestas, y a partir de ahí empezar a hablar un poquito de estos antipatrones, ¿no? Antipatrones que a veces generamos, o son antipatrones, o son prácticas que son necesarias que las tengamos que ejecutar dependiendo del estadio de donde estemos. Bueno, eso lo vamos a tratar de ir charlando y conversando en la sesión de hoy. Pero vamos a hacer un repaso rápido de si hicimos agilidad, ¿para qué es la agilidad? ¿No? En algún momento, esto lo voy a pasar rápido, ya lo charlamos en otras sesiones, pero para no entrar de lleno en un análisis de información o de algunos números más duros, sino recordemos que siempre hablamos, al menos desde Praxia, ¿no? Agilidad, ¿no? Como un medio para adaptarnos, ¿no? Un poco tratando siempre de llevar adelante esta frase que nos gusta mucho, ¿no? Que aquellas especies, ¿no? Las que sobreviven son las que se adaptan mejor, ¿no? Las que nos adaptamos mejor y bueno, sin lugar a dudas, nuestro contexto actual hace que tengamos que adaptarnos. Entonces, agilidad como medio para adaptarnos es importante recordarlo, y al menos desde Praxia un poco es nuestra frase y una de nuestras definiciones de para qué agilidad, ¿no? Y el año pasado, por eso hablamos ahora de Agilidad 2021, el título. El año pasado, a esta altura del año, un poquito antes, estábamos hablando de agilidad en tiempos remotos, ¿no? Si alguno participó el año pasado, a esta altura hablábamos de cómo, ¿no? La virtualidad, cómo estábamos desde lo presencial, cómo cambiamos a lo virtual y cómo podíamos llevar agilidad en nuestros equipos, en nuestras organizaciones, desde lo remoto, ¿no? Desde lo virtual. Bueno, hoy vamos a hablar, como decíamos, de Agilidad 2021. ¿Qué nos pasó prácticamente un poco más de un año después de trabajar con agilidad desde lo remoto, desde la aparición de esta pandemia que sigue? Entonces, bueno, ¿qué nos está pasando hoy, ¿no? Y después, como decíamos, llegar a un análisis de estos posibles antipatrones, ¿no? Esta palabra dura de antipatrones que la vamos a tratar de charlar un poquito ahora en lo próximo. Vuelvo a repetir, cualquier duda, consulta la pueden ir dejando en el chat, ¿no? Pero después de un tiempo, o después de este año y pico que pasó desde que empezamos a trabajar todos desde lo virtual, desde lo remoto, una primer conclusión que llegamos y que también es compartida en muchas encuestas y en muchos foros, ¿no? El futuro, ¿no? El futuro es aún más ágil, ¿no? Cada vez que pasa el tiempo, la agilidad empieza a tomar un sabor distinto, una presencia distinta en los equipos y en las organizaciones, ¿no? Y esto de que el futuro es más ágil, bueno, lo podemos deducir también un poco de lo que pasó el año pasado. Y el año pasado, esto lo sacamos de un reporte de Business Agility Institute, ¿no? Donde nos muestra o nos cuenta que a nivel mundial, hubo un incremento de más o menos un 10% en organizaciones que empezaron a adoptar agilidad, ¿no? A pesar de lo que fue la particularidad del año pasado, ¿no? La particularidad de estar
esto de ir a agilidad remota, ¿no? De la pandemia. A pesar de eso, de que hubo muchos cambios de negocio, empresas que tuvieron que justamente adaptarse rápido para no perder negocio, para no desaparecer en muchos casos. Y bueno, a pesar de todo eso, hubo un 10% más en el mundo de organizaciones que empezaron a adoptar agilidad. No solamente tuvimos que adaptarnos a la realidad que nos tocó vivir, que nos sigue tocando, sino que además también nos animamos, las organizaciones se animaron a adoptar agilidad. Entonces, en esto de la velocidad también, de por qué ante todo este cambio de la incertidumbre empezamos a adoptar agilidad, viene un poco a raíz de lo que vamos a tratar de llevar y charlar en este espacio de este webinar del día de hoy, ¿no? Pero además de que el mundo, empezó a crecer y empezó a adoptar más agilidad de lo que ya venían trabajando, este 10% adicional, también se mantiene y como marco general Scrum. Scrum sigue siendo el marco más utilizado por las organizaciones hoy, ¿no? A nivel equipos, ¿no? Podemos hoy, si quieren, con esta adopción de agilidad o con este aumento de agilidad de adopción de las organizaciones, también ya está muy fuerte, se está hablando, ¿no? Y se está tratando, ¿no? El tema de agilidad a escala, pero hoy vamos a focalizarnos un poquito en este marco bastante conocido, pero que en muchos casos todavía lo tenemos que seguir incorporando a las organizaciones. De hecho, si miramos un poco la slide anterior, decimos, bueno, recién el año pasado hubo un 10% de aumento, ¿no? de organizaciones que se suben a este camino de la agilidad, con lo cual muchos de ese 10%, o gran parte, empieza a tomar Scrum como marco, ¿no? Empieza a conocer lo que es un marco Scrum. Con lo cual, bueno, vamos a ponerle un poquito de foco a este número también, ¿no? Del 10% y del 60% de los marcos que se utilizan en las organizaciones. Scrum sigue siendo el marco fuerte de trabajo. Pero a pesar de eso, digo, siguiendo un poquito con los números para entender hacia dónde queremos ir ahora, tenemos que dentro de este 10% adicional, tenemos un 65% del mundo, de las organizaciones que van están caminando este camino justamente de este journey de agilidad. Tenemos que un 65%, obviamente son tendencias, no son números exactos como todo este tipo de encuesta, pero sí nos marca una tendencia de que tenemos un 65%, ¿no? de organizaciones que recién llevan más o menos 3 años, ¿no? Un poquito más. Ahora, esta encuesta en realidad es de fin del año pasado, principios del 2021, con lo cual esto seguramente varía un poco, pero más o menos nos da que la mitad, un poquito más de la mitad de las organizaciones tienen menos de 4 años, caminando este camino de la agilidad. Con lo cual, ¿no? Obviamente esto nos empieza a llevar a ciertas conclusiones. Por eso decíamos, ¿no? Cuando empezamos al principio, decíamos, el futuro es aún más allá, y porque claro, si recién tenemos un montón de organizaciones que están empezando a adoptar agilidad, bueno, obviamente el futuro nos indica de que posiblemente haya más organizaciones que empiecen a adoptar agilidad, pero también, ¿no? En esto de que hay muchas organizaciones que tienen poco tiempo, también nos da la interpretación o el análisis de que obviamente este camino lo van a seguir recorriendo, con lo cual justamente con esto reforzamos lo que decíamos antes de que el futuro, ¿no? Es cada vez o va a ser aún más allá. Y con lo cual es muy importante, ¿no? Seguir trabajando y seguir poniéndole foco a nuestras prácticas, ¿no? A nuestros principios y valores de la agilidad. Pero además,
este gráfico, ¿no?, que nos muestra acá un poco esto que charlamos recién, de que el 65% tienen menos de 3 años o menos de 4, podríamos decir, ya a esta altura, está a mitad del año, pero también hay una línea de madurez, ¿no?, que tiene, ¿no?, esto que vemos acá, 4.2, 4.7, y que llega a 6. Después podemos tener otro capítulo de cómo se mide esta madurez, pero independientemente de cómo se mida, tiene una lógica, ¿no?, que aparentemente, si miramos este gráfico, cuanto más tiempo, ¿no?, cuanto más tiempo empezamos a transitar este camino, cuanto más tiempo ya tenemos transitado, esto en principio nos favorece a tener mayor grado de madurez. En realidad, podemos hablar mayor grado de madurez como mayor grado de adopción, ¿no?, mayor grado de justamente de poder trabajar, ¿no? Los que trabajamos en agilidad siempre hablamos de la mejora continua, bueno, poder aplicar más acciones de mejora continua. Entonces, con esta visión de poder mejorar, de poder adaptarnos, de poder ir siempre creciendo, bueno, tiene cierta lógica, ¿no?, que cuanto más tiempo pase, mejor madurez o mejor adopción, o mejor me podría llegar a sentir en una organización a nivel de agilidad. Con lo cual, un poco esto que veníamos hablando del comienzo, de que el futuro es aún más ágil, viene de esta interpretación de estos gráficos que nos están contando que el mundo cada vez se sube más a la agilidad. Pero también volviendo a este 65%, ¿no?, que tenemos, que la realidad es que tenemos muchas organizaciones en donde todavía la adopción es temprana, es reciente. Esto nos empieza a generar posiblemente algunas situaciones, ¿no?, que ahora las vamos a ver. Pero en esta idea o en este camino, ¿no?, que muchas veces tenemos bueno, subirnos rápido a la agilidad o empezar a rodar rápido agilidad, también tenemos que reforzar, sobre todo en este grupo de organizaciones en donde tienen temprana adopción, no olvidarnos de los principios y de los valores, ¿no?, de nuestros principios y nuestros valores, que tienen que ser nuestra base, ¿no?, nuestra base para después poder rodar mejor las prácticas. En este caso, hoy traíamos, mostrábamos hace un ratito, Scrum, ¿no?, como marco más utilizado. Bueno, no nos olvidemos que debajo de esto hay nuestros pilares, ¿no?, de agilidad, van sobre los principios y sobre los valores, ¿no? Si no, la práctica sola, ¿no?, esto tiene que ser la combinación entre el ser y el hacer, ¿no? El ser desde el mindset, desde cómo vamos evolucionando en este grado de madurez, los principios y los valores, cómo vamos madurando nuestro mindset, y además, obviamente, acompañado por el uso, ¿no?, de ciertas prácticas que también nos favorecen esta adopción. Con lo cual, digo, no nos olvidemos, ¿no?, que la agilidad viene desde el ser y el hacer, ¿no?, el mindset y las prácticas, ¿no? La combinación hace que esta madurez y que este camino que estamos adoptando muchos de nosotros, que estamos trabajando en diferentes organizaciones, bueno, nos permita justamente ir haciendo un camino cada vez más, vamos a decir, robusto, digamos, ¿no? Pero acá hay algunas consecuencias, ¿no? Tienen algunas consecuencias en lo inmediato, porque de alguna manera cada vez hay más organizaciones que se suman, cada vez tenemos personas que estamos aprendiendo a llevar agilidad. Digo, no todos tenemos justamente el expertise o la visión de haber trabajado en este tipo de procesos, y de hecho porque tampoco hay muchos procesos, ¿no? Si vemos el gráfico anterior, había un porcentaje muy chico de organizaciones que tenían más de 8 años, con lo cual eso también hace a una práctica, ¿no?, o a este mindset de agilidad, vamos a decir, de alguna forma, no verde, pero sí que es una práctica inmadura, ¿no? Con lo cual, mucho de este camino también lo vamos a estar aprendiendo nosotros mismos. Entonces, en esto de ir aprendiéndolo,
aparecen algunos antipatrones, ¿no? Que a veces los generamos por ahí nosotros mismos como agilistas, ¿no? Que los generan las organizaciones, que los generan las diferentes personas que empiezan a componer o que empezamos a componer dentro de los diferentes equipos. Entonces, a partir de ahora, y hecho esta introducción en rápida, nos gustaría, ahora con Claudia te vamos a ir contando un poquito de qué es un antipatrón, pero si ya entendés de algo de esto, si ya estás viendo algo de este estilo, nos gustaría que nos empieces a compartir en el chat un poco qué entendés vos como antipatrón o qué estás viendo vos como antipatrón. Y mientras nos vas dejando algunos ejemplos y nos gustaría que nos compartas alguna experiencia o lo que ves vos, insisto, dentro de tu organización o dentro de tu equipo de trabajo, vamos a ir trabajando un poquito esta palabra que suena como media dura, ¿no? El antipatrón, ¿no? El anti, suena como media heavy la palabra, pero vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué sería un antipatrón? ¿No? Y vamos a darle una una primera interpretación y si alguno quiere aportar algún ejemplo o alguna definición de antipatrón, bienvenido sea. Podemos decir que los antipatrones surgen o nacen o aparecen, ¿no? Justamente por falta de madurez, de conocimiento y de experiencia, ¿no? Que tiene que ver, o al menos nosotros lo asociamos mucho, por eso mostrábamos el gráfico anterior, a el tiempo que las organizaciones llevan caminando este camino, ¿no? Si vemos, si pensamos en este gráfico que veíamos hace un ratito, en donde, bueno, hace un 65% tiene menos de 4 años, bueno, muchas veces estos antipatrones salen por esto, ¿no? Por la falta de madurez, por la falta de conocimiento, porque tampoco tenemos a veces todas las personas necesarias para que nos acompañen de la mejor manera en este camino. Entonces, de alguna manera empiezan a nacer estos antipatrones, que a veces puede ser que sean antipatrones naturales, que pueden ser hasta necesarios en algún punto, pero que sí está bueno que lo empecemos a reconocer para justamente empezar a trabajarlos y no arrastrarlos, por decir de una manera, no arrastrarlos en el camino. Por ahí empezamos a ver antipatrones o prácticas que no son de la mejor forma. Lo importante es de poder detectarlo y en este camino, vuelvo a la palabra camino, la repetí, la voy a seguir repitiendo varias veces porque justamente hace a esto, ¿no? A un camino que tenemos que ir recorriendo desde los equipos y desde las organizaciones, identificarlos y no arrastrarlos en el tiempo, sino empezar a trabajarlos, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente a medida que corra el tiempo y que empecemos a adquirir más madurez, bueno, vayamos justamente mejorando o eliminando estos antipatrones, ¿no? Entonces, un poquito una primer respuesta a qué es un antipatrón y qué son los antipatrones son o surgen, ¿no? Esto surgen por la falta de madurez muchas veces, porque no tenemos el tiempo y no nos da el ancho de banda para aplicar las mejores prácticas de un día para el otro, porque el mindset no se cambia de un día para el otro, el mindset también es un camino y posiblemente el camino del mindset sea el más largo y el más complicado de llevar hacia adelante. Entonces, a partir de acá es donde decimos, bueno, tenemos que empezar a convivir con los antipatrones, ¿no? Una primer conclusión es, bueno, si existen, entendamos que existen, podemos convivir con ellos, lo que no tenemos que hacer no es obviamente empezar a arrastrarlo. Pero a veces son necesarios, insisto, son necesarios por el grado de madurez, por el momento en que un equipo está o por el momento en que una organización está adoptando agilidad, ¿no? Pero bueno, es importante entenderlos, es importante reconocerlos y es importante empezar a trabajarlos. No sé si voy a lanzar de vuelta si alguien quiere compartir algo en el chat de su visión de antipatrón, si alguien tiene otra vista, otra mirada de esto, estaría bueno que lo compartan. Tienen el chat en su pantalla
o question and answer, creo que lo tienen, no sé si está en inglés o en castellano, cada uno lo va a tener en diferentes idiomas o preguntas y respuestas. Si quieren, desde ahí nos pueden compartir un poco esta visión, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que nos puedan responder esto. ¿Qué serían los antipatrones? Mientras tanto, vamos a seguir avanzando con Claudia en contarles un poquito algunos de los antipatrones que pueden o que hemos visto en estos tiempos que hacen, insisto, por ahí a la temprana edad que tiene la agilidad en muchos de los equipos, a la temprana edad que tiene la agilidad en muchas de las organizaciones. ¿Ok? Clau, ¿querés agregar algo? Sí, ¿no? Podemos ir directamente a los antipatrones que nos hemos encontrado en este camino, como decís, reciente, que está madurando y vamos aprendiendo al andar, digamos. Entonces, quisimos representar en estos slides un poco las situaciones con las que nosotros nos encontramos en el día a día, ¿no? Por eso les decíamos que estamos abiertos a escuchar las otras situaciones o comportamientos con los que se han encontrado. Por un lado, con respecto al Scrum Master, nos podemos encontrar con aquellas personas que ejercen un rol posesivo, donde se toman como el liderazgo, como si fuese el project leader, considerando, es el que considera cómo va a asignar las tareas a cada uno de los miembros, ¿no? También nos encontramos a veces con Scrum Master que generan un comportamiento como jefes, de querer controlar y hacer las minutas, ¿sí? También están aquellos Scrum Master que tienen un rol más de no hacer olas. Esto de no hacer olas se refiere a que no cambiemos nada, quedémonos como estamos, tratemos de no modificar las cosas, entonces no se desafían a poder ir evolucionando, ¿no? Dejan todo como están, entonces prefieren evitar los cambios para no desafiarse. Y también nos encontramos con los Scrum Master en un rol más pacifista, donde en el momento que ven conflictos, en lugar de afrontarlos, de ponerlos sobre la mesa y facilitar para tratar de superar estos conflictos, toman una posición más de evitarlos, hacer de cuenta que no pasa nada, que tampoco es la mejor manera, ¿no? Entonces, son situaciones con las que nosotros nos fuimos encontrando en el andar de Scrum. Bien, bien. Acá, Clau, perdón que te interrumpa, acá de paso vuelvo a preguntar, ¿no? No sé si te pasó esto que comentaba Clau, si te pasó, si lo estás viendo en algún equipo, también compartirnos la experiencia acá. Alguien nos comparte un ejemplo, Gina, un ejemplo de antipatrón con el que nos podemos encontrar, es todavía el de mantener ciertas estructuras verticalistas en los equipos, ¿no? Esto nos pasa muchísimo. Esto está bueno, gracias Gina por el ejemplo, y hace un poquito a lo que comentaba Claudia también, ¿no? Esto de cómo rompemos una estructura verticalista de un día para el otro, y es muy difícil. Entonces, vuelvo a lo que comentábamos antes, ¿no? En este camino de adopción y de transformación, bueno, es donde tenemos que llevar adelante, y a veces, o muchas veces, mejor dicho, en esto de ir adoptando agilidad en una estructura verticalista, no te pasa esto, ¿no? Te generas, un poco como decía Clau, el Scrum Master o alguien del equipo, ¿no? que asigna las tareas, que no deja que el equipo o que las personas del equipo definan un cómo, que revisen, ¿no? Que challengeen un poco los objetivos, que aporten ideas. Entonces está justamente en esto de lo verticalista, bueno, de movida. Muchas veces pasa que te encontrás o con los Scrum Masters o con cualquier otra persona del equipo que intenta, ¿no? poner la asignación de tareas. Entonces, es un antipatrón, claramente. No es la mejor práctica que podemos tener. Ahora, está bueno reconocerla y está bueno entender de que esto sucede, digamos, ¿no? Estos antipatrones lo ponemos justamente como un título para desde acá empezar a trabajarlo. Posiblemente no sea algo malo, no esté incorrecto, digamos. Sí tenemos que entender de que sucede porque la cultura
de la organización, acá como nos comentaba Gina en el ejemplo, es verticalista. Entonces, si es verticalista, hay que trabajarla y de a poco, ir llevando desde un rol, de los diferentes roles que podamos tener en un equipo, trabajar en que esto no suceda o no seguir arrastrándolo, digamos, en el tiempo, digamos, ¿no? Hay acá otro antipatrón, acá nos comparte Jimena, es el de pedir un plan para tener visibilidad, ¿no? Eso es lo mismo. Bueno, mostrarme un plan, ¿no? Armemos un plan de trabajo. Ahora lo vamos a ver un poquito lo del plan. Lo voy a dejar para más adelante, esto del tener un plan, a ver si es Está un un poco antipatrón o no. Martín, está un poco también con lo de antipatrones para el Product Owner, esto del plan también, ¿no? Se relaciona un Exactamente. poco ahí. Vamos a avanzar una slide más mientras nos van dejando, o nos siguen dejando sus comentarios, sus aportes, gracias a los que están sumando esto. Vamos a pasar de foco, ¿no? Pusimos Scrum porque el marco es más utilizado en Scrum, pero si alguno quiere aportar algún ejemplo desde otro marco, bienvenido sea. Al fin y al cabo, Scrum sigue siendo el más utilizado, por eso lo enfocamos acá. Pero esperamos que nos puedan compartir otras experiencias también, ¿no? ¿Y qué pasa si nos ponemos de otro de los roles también de Scrum, ¿no? O sea, entendiendo que Scrum tenemos 3 roles definidos, como el del equipo, o el equipo de construcción, o el equipo de desarrollo, el Scrum Master y el Product Owner. ¿Qué pasa cuando nos ponemos en el rol del Product Owner, otro rol que es muy importante? Bueno, todos los 3 son importantes, pero es un rol clave en el momento de adoptar o empezar a trabajar con agilidad o con Scrum, ¿no? Y que vemos en esto de, bueno, rápido, arranquemos Scrum, designemos a un Product Owner, ¿y qué nos encontramos? Claro, ¿qué ves ahí de estos antipatrones, ¿no? Vamos a decirlo. Claro, acá uno que se relaciona a lo que mencionaba recién Jimena, el antipatrón de pedir el plan para poder tener visibilidad, está relacionado con el que nosotros llamamos acá en training, que es que está esperando que le digan el plan a cumplir para después comentarlo con el equipo, ¿no? Entonces ahí ese Product Owner, en lugar de estar generando él el plan, está esperando a que lo entrenen, a que le digan qué es lo que tiene que hacer y en base a eso poder ejercer su rol, ¿no? Ese es uno de los antipatrones. El otro es el rol que se puede poner el Product Owner como dueño del equipo, que es el de People Owner, donde define cómo, por conocimientos técnicos que tiene, a veces toma el poder de decir, bueno, esto se tiene que hacer de esta manera y define el cómo, cuando en realidad el cómo lo tiene que definir el equipo, ¿sí? El Product Owner define las prioridades en base al negocio, las necesidades, las prioriza, pero el cómo específicamente lo tiene que definir el equipo, ¿sí? Exacto. Ahí Clau, te interrumpo un segundo, que tiene que ver con el ejemplo que hablábamos antes, ¿no? El de por ahí, cuando empezás a trabajar en una organización que viene con una cultura más verticalista, como comentaba, ¿no? Más estructurada, bueno, ¿no? Por ahí a veces el owner o el PO, porque justo coincide, ¿no? El PO, que es People Owner o Product Owner, y muchas veces en esto bueno, de cambiarle vamos a decirle, la etiqueta, ¿no? El nombre del rol a una persona, y por ahí entendiendo que esa persona todavía no conoce del rol, todavía está empezando a caminar sus primeros pasos, pasa esto, ¿no? El PO, ¿tenemos un PO? Sí, tenemos un PO, pero el PO es quiere seguir teniendo el control, ¿no? El PO quiere seguir teniendo ese micromanagement del cual posiblemente venía acostumbrado. Entonces el PO no es el Product Owner, sino que es el People Owner, ¿no? Eso está bueno, justo coinciden las siglas, entonces a veces hablamos de un PO como el People Owner y no como el Product Owner. Después tenemos el proxy camarero, que es aquel que toma el rol de ser un pasaje nada más, como un mensajero de lo que necesita el negocio, sin tomar decisiones, sin poner desde su punto de vista, sin ser él el que genera ese plan de prioridades y demás en base a las necesidades del negocio, ¿no? Entonces, después también está, por el otro lado opuesto, el desenfocado, que necesita constantemente que el equipo lo vaya guiando y lo ayude para definir lo que hay que hacer. Esto a veces se debe a que no tiene una asignación 100% al proyecto o al producto, entonces al estar
con una asignación 50% o menos por dedicarse a varios proyectos a la vez, eso hace que esté desenfocado y continuamente necesite que el equipo lo esté guiando en su rol, ¿no? De priorizar y de qué es lo que se debe hacer. Entonces, Bien. esto es como un poco confuso. Perfecto, tal cual. A ver, vuelvo a hacer a tirar la consulta al público. Si quieren ir compartiendo, che, ¿te pasó esto que comentamos acá un poquito con Claudia, a nivel mirándolo desde el rol de Scrum Master o mirándolo del rol de Product Owner, siempre entendiendo y volviendo un poquito a lo que hablamos al principio, ¿no? Entendiendo que esto es un camino, de que muchas organizaciones recién están empezando. Entonces, si bien pueden ser antipatrones, lo importante es empezar a identificarlo y a trabajarlo, ¿no? Esto lo último que contaba del desenfocado, creo que lo estamos viendo, por lo menos nosotros lo vemos muy seguido en las organizaciones, ¿no? Asignamos a una persona como product owner y le tiramos 25 iniciativas, 25 equipos, 25 productos. Sigue estando en el multitasking como lo venía haciendo hasta hace un tiempo atrás. Lo único que le cambiamos fue su nombre en el rol, ¿no? Dejó de ser X, ¿no? Y ahora es Product Owner, pero su día a día sigue siendo igual. Entonces, claro, armamos un equipo, eh, tenemos la capacidad del equipo, tenemos el Scrum Master, queremos empezar a rodar con Scrum o con cualquier otra práctica. Esto aplica a cualquier práctica, pero claro, cuando queremos trabajar con uno de los roles claves, no lo tenemos. Está desenfocado, no nos puede priorizar, siempre llega tarde, no nos refina, no trabaja en el refinamiento de las necesidades, en la priorización. Bueno, esto creo que es bastante común, ¿no? No sé si les está pasando, me gustaría tener un poco su opinión. Acá Adriana dice, los antipatrones son los equivalentes a los sesgos que tienen los grupos de personas relacionados con sus acciones. En realidad, Adriana me lo está planteando como una pregunta. Si son equivalentes a los sesgos, yo vuelvo a tratar, puede ser un sesgo, podría ser, pero también el sesgo podría tener su explicación, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, empezamos a rodar así de un día para el otro y en esto de ir experimentando y aprendiendo en la marcha, también nos genera estos antipatrones. No es algo malo, digamos, a ver, la palabra, por eso cuando hablamos al principio como el antipatrón, que está como bastante, esta palabra circula bastante en los equipos, los antipatrones, también es normal que aparezcan justamente porque tenemos que entender que estamos en un camino que se está aprendiendo, muchos de nosotros estamos aprendiendo a ser product owners, a trabajar en pensar en un iterativo incremental, que venimos de muchos años de culturas distintas, con otro tipo de estructura, con lo cual este híbrido que se nos genera a veces entre dejar de hacer lo que venimos haciendo hace mucho tiempo y empezar a trabajar de una manera distinta, bueno, generan estas cosas. No estamos diciendo que sea algo malo, sí es malo si lo seguimos arrastrando. Que sucedan en una edad temprana posiblemente no estén mal, pero lo importante es que lo podamos detectar y que lo podamos desde ahí trabajar y, como decíamos, no arrastrarlo en el tiempo, porque posiblemente arrastrarlo en el tiempo sí ya sea algo más complicado o que no nos empiece a dar los resultados que queremos, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que vemos hoy, que nos viene pasando como primeros 4 puntos, ¿no? Estas cuatro prácticas, estas 4 situaciones que la vemos muy común en los equipos, sobre todo cuando hablamos de product owners. ¿Okay? Martín, ahí hay una sí. pregunta hay un comentario que hace Julián respecto al product owner que necesita consultar los requerimientos porque no puede terminar de tomar decisiones por sí mismo. Esto se asemeja a esto de que decíamos del proxy, ¿no? El camarero va, pregunta y lo transmite a su equipo. Entonces,